En esta oportunidad estaré dando una introducción y aplicaciones. Es decir, que a pesar de que es un tópico bastante matemático, estaré dando una visión más general, de modo que pretendo que con esta presentación también diversos estudiantes, como seguramente están visualizando esta presentación, se animen ¿no? a continuar con sus estudios y a desarrollar investigación y, ¿por qué no?, desarrollar modelado, que es una línea de investigación, como estaré mostrando, muy interesante y que abre muchas oportunidades y muchas puertas. En esta presentación estaré dividiéndolo en 3 secciones y un resumen final. Estaré abriendo con fundamentos, dando un contexto general que va a abrir el tópico de modelado de antenas y dispositivos en radiofrecuencia. Y una vez concluido con estos fundamentos, se expondrán diversos tipos de modelos a manera de introducción, presentando, pues entonces, diversas estrategias, diversos modelos que se utilizan en antenas y dispositivos en radiofrecuencia. Luego estaré presentando aplicaciones de modelado. Hay diversas aplicaciones y oportunidades que se muestran a continuación utilizando modelado de antenas y radiofrecuencia. Bien, fundamentos. Si hablamos de dispositivos de radiofrecuencia, si hablamos de antenas, si hablamos de todo dispositivo que emita campos electromagnéticos, tenemos que hablar en principio de las ecuaciones de Maxwell. Quizás esta sea la diapositiva más densa matemáticamente, pero presento esta diapositiva de comienzo porque es el pilar más importante para todo tópico relacionado al electromagnetismo. Para quienes están en los primeros ciclos seguramente van a observar, o ya están seguramente observando, ¿no?, aprendiendo diversas herramientas en matemáticas como cálculo vectorial, rotacional, Nabla, el operador Nabla, el operador de divergencia, el teorema de Stokes. Pues como se puede observar aquí, hay 4 ecuaciones que son pilares del electromagnetismo y que utilizamos, ¿no?, estas notaciones matemáticas. A pesar de lo denso que pueden verse estas ecuaciones en sí representan conceptos bastante compactos, pero también muy poderosos. Por ejemplo, en la ecuación de Faraday, que es la primera, que se encuentra en la primera línea, nos indica que la variación temporal del campo eléctrico, que es una componente del campo electromagnético, produce un flujo magnético, que esto se traduce en tensión. Lo mismo ocurre con la ecuación de Ampère-Maxwell, que es la segunda, que figura en la segunda línea, pero en vez del campo eléctrico ahora hablamos del campo magnético. Resulta que cuando integramos el campo magnético a lo largo de una línea, y esta se da de manera variante con el tiempo, pues esa cantidad tiene influencia con el fenómeno de conducción y con el fenómeno de desplazamiento eléctrico. Y así podemos seguir analizando el resto de ecuaciones, que bueno, las ecuaciones de Gauss, para no ir en tanto detalle, básicamente describe la existencia o ausencia de cargas, en este caso existencia de carga eléctrica o ausencia de carga magnética. Pues estas ecuaciones describen el comportamiento del campo electromagnético en el espacio, ya sea en el aire, ya sea en un material, ya sea en una antena, ya sea en un circuito, en cualquier elemento. Si tengo la frecuencia de este campo y el tiempo, se puede predecir el comportamiento del campo electromagnético en el espacio. Eso es lo que describe estas ecuaciones en resumen. Como vuelvo a repetir, es un pilar muy importante y este es el punto de partida de todo tópico electromagnético. Sin embargo, nosotros en estudios de ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones llevamos también cursos de circuitos eléctricos. Seguramente muchos hemos oído sobre capacitancia,
inductancia, resistencia, dispositivos que representan y que forman parte de un circuito eléctrico. Como podemos visualizar aquí en la derecha en esta imagen, tenemos un circuito de resistencia y un capacitor, solo que este capacitor está representado de manera geométrica con dos placas paralelas. En el segundo circuito tenemos una fuente de tensión que está mostrando flujo magnético que está conectado a una bobina, que no es más que un conjunto o una cantidad de vueltas sobre un cable eléctrico. Y esto forma una inductancia. Entonces, ¿qué se muestra en esta imagen? Hay una conexión, y es algo que es un punto también que es muy importante, que va de la mano con la diapositiva anterior, que son las ecuaciones de Maxwell, y que tiene que ver con el comportamiento del campo electromagnético. Y es que los circuitos y el electromagnetismo están relacionados entre sí. Tenemos por un lado campo eléctrico, pues el campo eléctrico lo podemos describir muy bien con la capacitancia. Aquí tenemos un capacitor y en condiciones electrostáticas tenemos campo eléctrico. Tenemos campo magnético, tiene una relación estrecha con la inductancia. Pero también el movimiento de cargas, las corrientes, en este caso las corrientes eléctricas. Hace un momento mencioné de que no existen cargas magnéticas, solo cargas eléctricas. Entonces, la corriente eléctrica también está relacionada con la resistencia eléctrica, que es lo opuesto al fenómeno de conducción eléctrica. Y todo esto en un circuito tiene dos variables, tensión y corriente. Pueden ser conceptos que, obviamente, luego al finalizar, ¿no?, los 5 años de estudio queden bastante cimentados, pero a veces se disocian estos conceptos y es muy importante relacionarlos, porque en la física y luego en el modelamiento, en modelado, se utiliza esto bastante, muy a menudo. Por ejemplo, ¿cómo se modela una antena? Una antena es un transductor, emite campos eléctricos y magnéticos, pero se puede modelar también como sus circuitos eléctricos equivalentes, con capacitores, inductores y resistores. Y de hecho, muchos artículos en la actualidad utilizan estos dispositivos para ser modelado. Y es por ello muy importante tener este principio presente. La teoría de circuitos eléctricos y la teoría electromagnética están conectadas. Y de hecho, hay una referencia que invito a revisar, es el libro de Balanis, el libro de electromagnetismo avanzado. En este libro describe muy bien este principio, la conexión entre la teoría de circuitos eléctricos y electromagnetismo. Otro fundamento que presento son las propiedades de la materia. Pues una antena está hecha de materiales. Una antena patch, por ejemplo, presenta un sustrato, que es un dieléctrico, pero también tiene conductores. Cobre, por ejemplo, o aluminio. Y estos materiales tienen propiedades que van a influir en la propagación electromagnética y en los campos electromagnéticos en su interior. Y también, por supuesto, en las tensiones, en las corrientes, en los circuitos eléctricos, que seguramente lo hemos explorado en los cursos de los primeros ciclos. Pues bien, aquí presento un resumen. Hay 3 mecanismos, 3 fenómenos con 3 parámetros distintos que relacionan y caracterizan la materia. Un fenómeno es la polarización eléctrica. Por el fenómeno de la polarización eléctrica que tenemos cargas eléctricas positivas, negativas, alineadas en una dirección, podemos describir el comportamiento del campo eléctrico mediante una propiedad que se llama permitividad eléctrica. Entonces, un material, por ejemplo, un dieléctrico, puede ser caracterizado mediante esta propiedad, permitividad, medida en farads por metro, y podemos establecer la relación entre el campo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico.
Otro fenómeno que también describe propiedades de la materia es la magnetización. Solo que en este caso se relaciona con corrientes, con cargas en movimiento. Entonces, este fenómeno va a producir una proporción entre el campo magnético y la densidad de flujo magnético, mediante la permeabilidad magnética. Por otro lado, también tenemos el fenómeno de conducción de cargas. Las cargas se pueden mover a lo largo de un material. Hay un montón de física que se describe dentro de este mecanismo, que obviamente eso se puede ver a mucho detalle en los cursos que hemos aprendido, física 3, por ejemplo, o teoría de campos. Y mediante la conducción eléctrica se puede también caracterizar un material. Un material puede conducir corriente eléctrica, y esta capacidad de conducción se llama conductividad. La conductividad está relacionada con esta ley, que también es otra forma de representar la ley de Ohm. De hecho, la ley de Ohm que nosotros conocemos, la relación entre voltaje, tensión y corriente, que tenemos la resistencia eléctrica, se deriva directamente de esta ecuación. Una vez más, los circuitos eléctricos y el electromagnetismo están conectados. Pues bien, tenemos este tercer parámetro, la conductividad. Ahora, los materiales tienen estos tres parámetros: permitividad, permeabilidad y conductividad, pero es usual que uno de los parámetros sea el más característico y los otros parámetros no lo sea tanto. Por ejemplo, en un dieléctrico es usual que su permeabilidad magnética sea muy próxima a la permeabilidad del vacío, y tenemos permitividades eléctricas que sean muy variables, y las conductividades en algunos casos pueden ser relativamente bajas, en otros casos no. En el caso de los semiconductores tenemos esa excepción. Hay materiales que, por otro lado, los materiales ferromagnéticos, por ejemplo, tienen permeabilidades magnéticas muy altas, pero que no destacan usualmente en la permeabilidad eléctrica. Su permitividad, es muy similar a la del vacío. Por cierto, estos valores en el vacío son muy bajos. Están en el orden 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Son valores muy bajos. Pero podemos utilizar valores relativos para caracterizar un material con respecto al vacío. Y se suele utilizar eso muy a menudo. Por ejemplo, en las antenas, cuando se diseña con un material, normalmente se brinda la permitividad relativa con respecto al vacío. Por ejemplo, tenemos un sustrato conocido que se llama el material Rogers 5880, que es un material muy conocido para diseñar antenas. Este material está caracterizado, por ejemplo, con una permitividad de 2.2, una permitividad relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que su permitividad absoluta es 2.2 veces la permitividad eléctrica del vacío. Estos valores relativos se usan muy a menudo para el diseño de antenas y dispositivos de radiofrecuencia, como línea de transmisión, guías de onda, que en un momento estaré explicando con más detalle. Pues entonces, como hemos visto en esta diapositiva, hay tres propiedades que se usan muy a menudo y que describen los materiales. Otro tópico que es meritorio de presentar son las redes multipuerto. Redes multipuerto, en mi caso, por ejemplo, he llegado a llevar en curso de circuitos eléctricos 2, que corresponde al quinto ciclo, también en curso de línea de transmisión, en mis estudios actuales en filtros, en sistemas de microondas. Es un tópico muy activo y muy relacionado en ingeniería electromagnética. Las redes multipuerto no son más que un conjunto o una red, una manera de representar un dispositivo mediante diversas entradas y salidas, para ponerlo en resumen. Por ejemplo, tenemos una antena o tenemos un conjunto de antenas, más específico. Este conjunto de antenas va a tener diversas entradas, diversas formas de ingresar tensión o corriente, para ser más específico. Pero sí, como también hay entradas, también pueden ser transmitidas y se representan como salidas.
Entonces, estas redes pueden ser descritas mediante diversos parámetros. En esta figura de la izquierda podemos visualizar, por ejemplo, tensiones, corrientes, parámetros internos, hay signos positivos, negativos, que pueden significar diversos fenómenos. Por ejemplo, si tengo una tensión que entra y existe una tensión que sale, se puede interpretar como una reflexión. Si esta tensión que ingresó sale por otro puerto y no regresa al puerto original, puede interpretarse como una transmisión. De esta manera, podemos caracterizar un dispositivo en radiofrecuencia de manera compacta. Como podemos visualizar aquí, una matriz. ¿Qué parámetros utilizamos? Hay diversos parámetros. En circuitos eléctricos podemos utilizar, por ejemplo, los parámetros Z, que son los parámetros de impedancia. Impedancia es un término más genérico que resistencia. Resistencia es un número real, pero impedancia no solamente involucra la resistencia, sino también términos capacitivos e inductivos. O sea, es un término complejo. Entonces, tenemos parámetros de impedancia que describen, obviamente, tensiones y corrientes, o admitancias, que es al revés, describen entre las corrientes y las tensiones. El parámetro de admitancia es descrito mediante los parámetros I de admitancia. Otra forma de describir una red bipuerto es mediante los parámetros ABCD. Es otro estándar, otra forma de describir una red multipuerto. Solo que los ABCD se describen únicamente para redes de 2 puertos. Tenemos 2 entradas y 2 salidas. Por esas razones que tenemos tensión y corriente en un lado y la tensión y la corriente en otro lado. Puede sonar limitado, puede sonar como que los parámetros ABCD tienen limitaciones, pero en el fondo los parámetros ABCD tienen una ventaja muy poderosa. ¿Qué ocurre si es que esta es una red bipuerto como parte de un sistema de redes bipuerto? ¿Qué pasa si esta red se conecta a otra red y esta red se conecta a otra red? Por ejemplo, 3 antenas en serie o un arreglo de antenas, para hacerlo más realista. O una secuencia de filtros, que es algo todavía más aplicado. Un filtro pasabandas. Podemos tener un filtro pasabajas al principio, que deja pasar frecuencias bajas y omite frecuencias altas. Otro filtro pasa altas al costado. ¿Cómo describimos todo ese sistema? Los parámetros ABCD proveen una manera muy fácil, muy sencilla de poder describir el sistema completo cuando tenemos varias redes, que se llama en cascada. Son conexiones en cascada. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas propuestas o presentadas, hay un parámetro que es muy usado en dispositivos radiofrecuencia y antenas no es la excepción. De hecho, es el más usado. Son los parámetros S. Parámetros S de scattering en inglés, o que significa reflexión, o mejor dicho, dispersión. Resulta que, como he explicado en un momento, se pueden ingresar tensiones o corrientes. Parte de estas corrientes pueden continuar hacia otros puertos, transmitir, por ejemplo, pueden ir hacia el espacio, o pueden regresar al puerto original. Entonces se reflejan. ¿Cómo medimos las tensiones reflejadas con respecto a las tensiones de salida? Pues mediante los parámetros S, mediante esta matriz. Los parámetros S son una herramienta bastante importante para el análisis de desempeño de dispositivos en radiofrecuencia. Depende de lo que necesitemos, los parámetros S nos brindan la información crucial para predecir su comportamiento. En la parte de aplicaciones explicaré con más detalle la utilidad de estos parámetros, observando una aplicación real en antenas. Otro tópico que es importante presentar y que es muy importante para desarrollar modelado de antenas y en radiofrecuencia
son las herramientas y teoremas en electromagnetismo. Estudiar electromagnetismo, como ya lo presenté en la primera diapositiva, puede resultar muy denso. Si ya han visto la primera diapositiva de las ecuaciones de Maxwell y han visto las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones integrales y todas las variables complejas, pueden tener una idea de lo complejo que puede resultar el estudio del electromagnetismo. Sin embargo, hay herramientas y hay oportunidades para poderlos estudiar, a pesar de su complejidad. Pues existen mecanismos que nos permiten describir y estudiar las propiedades electromagnéticas de manera más eficiente, sin necesariamente estar a profundidad ¿no? con las ecuaciones matemáticas, que por cierto son muy importantes y que por esa razón también les invito a los estudiantes de los primeros ciclos que están todavía adquiriendo los conocimientos de matemáticas, cálculo diferencial, cálculo integral. Los invito a animarse a dar lo mejor y a siempre observarlo con una mirada de aplicación, porque más adelante todo ese conocimiento es aplicado y tiene diversas aplicaciones y conexiones. Bien, regresando entonces a herramientas y teoremas en el electromagnetismo. Una de las herramientas que se utilizan en el análisis electromagnético son los potenciales auxiliares. Estas tienen aplicaciones, por ejemplo, en propagación electromagnética. Antenas, por ejemplo, que es un ejemplo bastante típico de propagación electromagnética. Resulta que si tenemos fuentes de radiación, corrientes o cargas, pues podemos describir el campo electromagnético mediante las ecuaciones de Maxwell, que han sido presentadas en la primera diapositiva. En geometrías conocidas, pues se puede describir de manera relativamente fácil en los cursos que llevamos y en la bibliografía, ¿no? En los libros podemos visualizar el campo electromagnético en una esfera o en un cilindro, etc. Geometrías relativamente conocidas. Sin embargo, por ejemplo, en el análisis de antenas, usualmente hay geometrías que son más complejas y que describirlas directamente mediante las ecuaciones de Maxwell puede resultar muy complejo y puede incluso imposible de manera directa o explícita. Sin embargo, se puede recurrir a los potenciales auxiliares, eléctrico y magnético, para ser más específico. Pues representa una herramienta para desarrollar y obtener las soluciones, los campos eléctrico y magnético, de una manera más sencilla. Se describe el problema mediante un paso intermedio, se resuelve el problema, mejor dicho, mediante un paso intermedio. Es un camino más largo, sin embargo, reduce la complejidad del problema, que en un principio puede ser muy complejo o imposible, a una solución mucho más plausible. Es una herramienta muy poderosa, sobre todo en antenas, y de hecho se pueden utilizar métodos numéricos más explícitos para poder resolver este problema, ¿no? en electromagnetismo, la solución de los campos eléctrico y magnético en el espacio. Otra herramienta que utilizamos para descripción de campos electromagnéticos, incluso para modelado, que es muy a menudo se resuelve, son los teoremas electromagnéticos. Así como en geometría, en trigonometría, seguramente en academia, en la preparación preuniversitaria, muchos de nosotros hemos observado teoremas, principios, incluso mecanismos o atajos para poder resolver un problema mediante una equivalencia. De modo similar, también existen teoremas electromagnéticos que permiten resolver problemas electromagnéticos complejos, por ejemplo, la propagación de una antena, mediante una transformación en equivalencia. Hay diversos principios, diversos teoremas que permiten reducir la complejidad de la solución de una antena. Existen diversos teoremas, teorema de la dualidad, la teoría de imágenes, el principio de unicidad o el principio de reciprocidad, el teorema de la superficie equivalente, el teorema del volumen equivalente,
En fin, hay diversos teoremas. De hecho, hay un capítulo completo en el libro de Balanis del año 2012, el capítulo 7, si mal no recuerdo, que describe a profundidad los teoremas electromagnéticos y es una herramienta muy poderosa para poder describir los campos electromagnéticos y que al final también son de mucha utilidad para el modelado. Y doy un ejemplo de la utilidad de los teoremas electromagnéticos en el modelado. Tenemos, por ejemplo, un elemento radiante. En este caso tenemos un dipolo, está representado de esta manera como una corriente que está sobre un campo de tierra, un plano de tierra. Plano de tierra es una superficie equipotencial porque por convención tiene potencial 0 volts, pero también es físicamente representado mediante un material altamente conductivo. Puede ser, por ejemplo, cobre, puede ser plata, que son materiales altamente conductivos, pero para hacer el problema más fácil de resolver, se suele utilizar un concepto que se llama el conductor eléctrico perfecto. Es un conductor que no existe en la naturaleza, pero es una herramienta que puede ser utilizada para conductores reales por su comportamiento. Me explico. El conductor eléctrico perfecto, por convención, tiene una conductividad infinita. Sin embargo, los materiales conductores, los mejores conductores, la plata, el cobre, tienen conductividades también muy altas. Por ejemplo, la conductividad del cobre es de 58 millones de megasiemens, de Siemens por metro. Ya lo presenté en la diapositiva 2 que la conductividad se mide en Siemens por metro. Entonces, una conductividad de ese orden, de esa magnitud, a una frecuencia en el orden de los gigahertz, o incluso en el orden de megahertz, permite aproximar muy bien el comportamiento de esta antena, por ejemplo, a un conductor eléctrico perfecto, y el problema se reduce de complejidad. Pero hay algo más todavía que se puede utilizar para reducir la complejidad de este problema. Y es que este dipolo está sobre un plano infinito de conductividad infinita. Entonces, para este caso se puede utilizar un teorema que se llama la teoría de imágenes. Lo que hace es asumir de que este plano puede ser sustituido por la duplicación de este dipolo a una distancia exactamente inferior sobre el plano. Como se muestra en esta imagen de aquí, de abajo, hay un dipolo duplicado a una altura exactamente igual a la que había al principio, y ahora son dos elementos los que van a emitir propagación. Luego de hacer los cálculos, se puede llegar a la distribución de campo electromagnético en el campo lejano. Aquí también se han utilizado los potenciales. Entonces, como podemos visualizar aquí, un problema que puede ser complejo puede ser resuelto mediante las equivalencias, mediante diversas herramientas matemáticas y también principios electromagnéticos. Entonces, podemos visualizar aquí que los problemas electromagnéticos pueden ser reducidos y pueden ser resueltos mediante métodos físicos y también mediante métodos matemáticos. Otro ejemplo que puedo mostrar es el dipolo sobre el plano de tierra. Hace un momento ya presenté la distribución de campos, pero este dipolo estaba en orientación vertical. Sin embargo, este dipolo ahora está en orientación horizontal. También se puede aplicar el teorema de imágenes. Solo que en este caso, la orientación va a ser invertida. En este caso es la misma orientación como se puede visualizar. En este caso, como es horizontal, la orientación va a ser invertida. Y se aplica el principio de superposición. Sumamos la contribución de los campos de estas dos antenas, de la que se encuentra original y de su imagen. De este modo, podemos tener los campos electromagnéticos como se pueden visualizar en esta figura, en este recuadro. Esta derivación se llegó a realizar, estuve cursando el primer semestre de mis estudios de doctorado y
estuve haciendo o realizando modelado de antenas fundamentales en ese entonces, y fue una oportunidad muy interesante de poder aprender, de poder recordar diversos conocimientos que tengo ahora el gusto de compartirlos con ustedes, sobre las herramientas y teoremas en el electromagnetismo que muestran, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿no? El potencial que tienen estas herramientas para poder resolver problemas de electromagnetismo. En este ejemplo, por ejemplo, se puede mostrar la distribución de campo eléctrico y diversos cortes de ese campo eléctrico en distintos planos. En antenas es conocido dos tipos de planos, el plano E y el plano H, aunque para arreglos de antenas también es conocido el plano D, que es el plano que forma ángulo diedro con el plano E y H. Es como la bisectriz, pero en un plano. Mejor dicho, entre dos planos, que es un diedro. Entonces, bueno, hay diversos conceptos que aquí involucran, ¿no? Que se pueden explorar con más detenimiento en los cursos de antenas, por ejemplo, y que para aquellos que están, ¿no? Llevando cursos de radiación electromagnética, para quienes están iniciando el capítulo o el curso de antenas, los invito a explorar con más detalles sobre el tema de los capítulos de planos electromagnéticos, los potenciales, campo lejano, están relacionados directamente con antenas. Otra herramienta y teorema que se usa en el electromagnetismo y en el modelado son los métodos numéricos. Pues hasta ese momento he llegado a presentar métodos analíticos, métodos que se resuelven mediante ecuaciones, ya sea las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones integrales o ecuaciones algebraicas. Sin embargo, no siempre las ecuaciones algebraicas tienen soluciones explícitas. Y quienes han llevado el curso de métodos numéricos seguramente ya lo han notado. Existen ecuaciones que no tienen solución explícita, pero sí solución mediante las aproximaciones y mediante la convergencia numérica. Hay diversos mecanismos, una gran diversidad de métodos que permiten resolver estos tipos de ecuaciones. Específicamente en el electromagnetismo hay dos métodos que se utilizan para la solución numérica. El método de diferencias finitas y el método de elementos finitos. El método de diferencias finitas lo que hace es distribuir una región, una línea o una superficie en celdas, en diversas unidades, posiciones, y los va analizando en el transcurso del tiempo. Es un método iterativo. Es un método que resuelve las ecuaciones de Maxwell, las que presenté en la primera diapositiva, la ecuación diferencial o la ecuación integral, pero asumiendo una posición inicial y luego obteniendo las posiciones presentes y futuras mediante iteraciones. Y estas posiciones se van obteniendo mediante diferencias. Se van restando con valores pasados y valores presentes para obtener el valor siguiente. Este ciclo de iteraciones, obviamente por ser un método numérico, va a tener también aspectos de convergencia que se tienen que analizar y que a menudo también los programas incluyen en su análisis. Y luego de hacer esos análisis se pueden obtener las soluciones. En este caso, por ejemplo, muestro en la imagen inferior cómo se distribuye el campo electromagnético en una interfaz. Tenemos una interfaz de aire con un elemento más denso, por ejemplo, agua, y podemos visualizar la reflexión y la transmisión en el tiempo. Podemos visualizar aquí las posiciones y podemos visualizar, por otro lado, el avance del tiempo. Y eso es lo que permite hacer el método de diferencias finitas. A través del tiempo puedo describir la propagación electromagnética.
El método de elementos finitos, perdón, es muy similar, solo que lo utilicen en frecuencia. Y describe o hace particiones sobre el volumen, por ejemplo, de una antena, en elementos muy pequeños. Y sobre estos elementos, que pueden ser, por ejemplo, tetraedros, va haciendo el cálculo del campo electromagnético. Son métodos iterativos. Estos métodos se pueden hacer de manera manual, ingresando un código en un programa, por ejemplo, MATLAB, o también de manera automática. Hay softwares, hay programas, mejor dicho, que permiten obtener la solución de manera ya sistemática. Un ejemplo muy típico de estos son los software de simulación. Por ejemplo, hay marcas como ANSYS HFSS o Simulia CST, que son programas que resuelven las ecuaciones de Maxwell y muestran la distribución de campo eléctrico mediante métodos de elementos finitos. Hacen particiones sobre el volumen que se diseña y resuelven las ecuaciones mediante métodos numéricos. Y obviamente también hay un análisis de convergencia que involucra y que luego de haber una convergencia se resuelve y se tiene la solución. Pues hasta este momento se puede visualizar que hay diversas herramientas, hay aspectos introductorios, aspectos que son muy importantes tener en cuenta para el modelado. Y bien, ahora que ya hemos hablado bastante sobre electromagnetismo, sobre campos, pues es momento de hablar sobre dispositivos de radiofrecuencia. Y el primero del que hablaremos son de las antenas, que es de lo que más se han estado hablando. Las antenas, en términos sencillos, se puede describir como un convertidor, un transductor, que es la palabra adecuada. Convierte una corriente eléctrica en campo electromagnético. Una antena es alimentada por una corriente que forma parte de un circuito anterior. Los dispositivos eléctricos, los dispositivos en radiofrecuencia, también manejan estándares. Para quienes están llevando, por ejemplo, introducción al diseño eléctrico o prácticas de introducción al diseño eléctrico o cursos que desarrollen sobre estándares, seguramente habrán verificado, habrán observado, notado que existen diversos estándares nacionales e internacionales. También estándares de naturaleza técnica, las cuales justifican que los diseños se lleven a cabo de una manera determinada. Pues bien, los circuitos de antenas, mejor dicho, las alimentaciones de las antenas, tienen un estándar. La alimentación estándar es de 50 ohms. Hace un momento mencioné que un circuito puede tener una resistencia eléctrica. Pues bien, las impedancias, o mejor dicho, las líneas de transmisión que alimentan las antenas, tienen una impedancia. Y esta impedancia de estándar es de 50 ohms. Sin embargo, las antenas propagan esta radiación al aire. Y el aire, de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, también tiene una impedancia. Esta impedancia vale 377 ohms. Y es por eso que muestro en esta segunda línea. Una antena pasa de un circuito de 50 ohms al aire, que es de 377 ohms. ¿Cómo lo hace? Es parte del mecanismo de radiación de las antenas. Y no solo ello, otra propiedad de las antenas es que de una zona puntual donde se excita la antena, donde se inyecta la corriente, se propaga a través de campos electromagnéticos a diversos lugares. De esta forma, por ejemplo, tenemos cobertura en nuestros teléfonos móviles. Una antena está en un punto distante. Podemos tener cobertura, podemos tener señal, pero no solo nosotros, sino alguien que está a unos metros, o decenas de metros, o centenas de metros, o kilómetros, debido a la propiedad de propagación de las antenas. En esta figura se muestran diversos ejemplos de antenas. Estas antenas en específico se utilizan para frecuencias arriba de 30 GHz. Sin embargo, muchas de esas antenas se utilizan también en frecuencias mucho más bajas.
como se puede visualizar, son antenas, muchas de estas antenas son antenas muy típicas. La antena monopolo, que es la que se muestra en la figura A. La antena dipolo, que en vez de tener solo un cable, tiene dos. Tenemos la antena orificio, o en inglés slot, y aquí también viene otro punto que deseo animar a todos a aprender el idioma inglés, es muy importante. En el campo de la ingeniería, inglés es el idioma universal, es muy importante e imprescindible aprender. Pues bien, tenemos antena, la antena slot o la antena de orificio. Toda esta región es conductor, excepto la región blanca, que es un orificio. Tenemos la antena de bocina o horn. Este diseño, como si estuviera con una rugosidad, es intencional, es parte del diseño. También hay diseños que son más suaves, pero en este diseño específicamente es un diseño intencionalmente rugoso, tiene propiedades. La antena es una antena de lente o lens que utiliza principios de la física óptica para su propagación. Hablamos de distancia focal, hablamos de convergencia o divergencia. Todas las propiedades de lentes se utilizan para aprovechar y construir antenas. También tenemos las antenas, las famosas antenas patch, que tienen un parche, como podemos visualizar, de color naranja, sobre un sustrato que es un dieléctrico. Estas antenas son ejemplos típicos de elementos radiantes. A través o partiendo de estas antenas se pueden formar arreglos, juntando diversas antenas y haciéndolas comportar como si fueran uno solo. Pero este bloque forma diversas o una cantidad N de antenas. Bien, habiendo ya entonces hablado de estos fundamentos que son muy importantes, pasemos entonces a modelado de antenas y dispositivos de radiofrecuencia. Como había mencionado hace un momento, modelado en sí es un tópico bastante matemático. Sin embargo, no incidiré mucho en la parte matemática, sino más bien en la parte descriptiva. Sí habrán algunos contenidos matemáticos, pero no pretendo que sea un tópico muy densamente matemático, más que todo un tópico descriptivo. De modo que es un tópico que me gustaría que sea transmitido y entendido, si es posible, por todos ustedes. Bien, dispositivos en radiofrecuencia. Pues claro, si vamos a hablar de modelado de antenas y dispositivos de radiofrecuencia, pues tenemos que hablar un poco sobre antenas, que ya hablamos, y dispositivos en radiofrecuencia. Pues en esta imagen, por ejemplo, podemos visualizar un escenario típico de el ambiente de un dispositivo o de dispositivos en radiofrecuencia. Las antenas, por ejemplo, son diseñadas, primero son estudiadas, luego son diseñadas, luego son fabricadas y luego son implementadas. Luego de la implementación viene la experimentación y si es que la antena funciona, pues puede salir al mercado. Pues ¿cómo se verifica que una antena funciona y tiene el comportamiento que deseamos? Mediante este tipo de ambientes. Este ambiente se llama cámara anecoica. Es un ambiente donde tiene la propiedad de que los campos electromagnéticos de una antena van a la otra antena y no tienen otras reflexiones de fuera o de dentro. Si no tuviéramos esta cámara anecoica, entonces todo tipo de radiación proveniente de otros ambientes de afuera incidirían también sobre esta antena y entonces tendría una respuesta diferente. No es lo que buscamos. Entonces, mediante este ambiente se pueden hacer pruebas y de manera consistente y correcta. Pues aquí se puede visualizar, por ejemplo, una antena. En realidad es un arreglo de antenas. Y estas antenas, o estos arreglos de antena para más específicos, constan de diversos elementos detrás. Por ejemplo, la antena, como había mencionado, es un elemento de transmisión, es un transductor. Emite campos electromagnéticos. Pero ¿quién los provee? ¿Quién provee la alimentación? ¿Cómo se alimentan las antenas?
Pues detrás hay líneas de transmisión y es un dispositivo en radiofrecuencia. Las líneas de transmisión son como los cables eléctricos, pero no en bajas frecuencias, en 60 Hz, sino hablamos en frecuencias muy altas, en el orden de megahertz o gigahertz. La línea de transmisión es un tipo de alimentación de antenas, pero también hay otras. Por ejemplo, las guías de onda. Son dispositivos que forman cavidades donde permiten la radiación electromagnética viajante, es decir, son dispositivos de radiación que están abiertos en dos extremos y que permiten la radiación de un punto a otro. Es de manera similar a la línea de transmisión, solo que es más cerrado. También tenemos las cavidades resonantes, son otros dispositivos. Son muy parecidos a las guías de onda, solo que en vez de estar abiertos en dos lados, están completamente cerrados. ¿Cuál es su utilidad? Proveer frecuencias de resonancia. Estas pueden ser, por ejemplo, para la transmisión y así, tienen diversas utilidades y tienen también, ¿no? han sido estudiadas de acuerdo a su forma, sus propiedades, sus dimensiones. Existen también otros dispositivos en radiofrecuencia como los divisores de potencia. Por ejemplo, este arreglo tiene dos mecanismos de excitación que proveen una polarización en línea vertical y el otro polarización en horizontal. Son dos tipos de polarización. Si queremos suministrar energía para excitar los puntos adecuados para estas polarizaciones, podemos utilizar, por ejemplo, divisores de potencia. Y así, tenemos diversos dispositivos en radiofrecuencia que también son útiles y que son modelados y han sido modelados en el transcurso de los años y han proveído mucha información respecto a su comportamiento. Tenemos también dispositivos ya más complejos, por ejemplo, los radares o los satélites, que integran los dispositivos anteriormente mencionados y otros dispositivos en conexión. De este modo, tenemos sistemas más completos. Entramos ahora a describir modelos. Hay diversos tipos de modelos. Hay modelos que describen, en este caso, por ejemplo, basado en observaciones, una descripción. Y estos son los llamados modelos fenomenológicos. Estos tipos de modelos son basados en observaciones. Por ejemplo, podemos observar en esta imagen un perfil de cobre. Había mencionado hace un momento, por ejemplo, en la diapositiva de las antenas patch, que este patch es un conductor, esta superficie naranja. Pues bien, si lo analizamos en un microscopio, por ejemplo, podemos observar, por ejemplo, un perfil como este. Entonces, ¿cómo podemos modelar el impacto de este perfil en las propiedades de radiación o en cualquier otra propiedad de la antena? Pues a través de la observación se puede proponer un modelo y verificarlo de manera experimental. De esta manera se tienen este tipo de modelos. Es un modelo, este modelo en específico, el modelo de Hammestadt de rugosidad, es un modelo del año 1986. Sin embargo, este modelo ha sido un pilar para modelos más avanzados que existen en la actualidad, por lo que con esta diapositiva lo que pretendo mostrar es un tipo de descripción de modelo fenomenológico, pero que tampoco involucre mucha densidad matemática. Se puede visualizar aquí una ecuación muy compacta, fácil de implementarse y fácil de entender en su implementación. En su descripción, que se puede observar, por ejemplo, cómo afecta la rugosidad a las pérdidas por conducción. En este caso, que es más específico. Tenemos diversas rugosidades. Podemos verificar de que cuando no hay rugosidad, las pérdidas adicionales no existen. Son las mismas pérdidas que tenía al principio, pero cuanto más rugosidad tengo, pues las pérdidas son mayores. Una vez más, este modelo ha sido mejorado en el transcurso de los años, pero se puede visualizar aquí que
mediante la observación se presentan modelos que describen de manera empírica el comportamiento de, ya sea de antenas, ya sea de dispositivos de radiofrecuencia, o ya sea de componentes, como en este caso, ¿no? Componentes en el lado específico de conductores eléctricos. Otro tipo de modelos que se tienen son los modelos analíticos. Los modelos analíticos son elaborados directamente de derivaciones en la teoría electromagnética. Perdón. Como describí en un principio, las ecuaciones de Maxwell son los pilares, o constituyen el pilar en el diseño, en el estudio, análisis, diseño, todo relacionado con el electromagnetismo. La conexión entre circuitos eléctricos y las ecuaciones de Maxwell, el electromagnetismo, las propiedades de la materia, todo lo que vimos hace un momento, se integra de manera analítica para proponer modelos sobre elementos que hasta un momento determinado son desconocidos. Por ejemplo, en la década de los 50, recién se inventaban las antenas patch. Se proponía como una antena revolucionaria que tenía la propiedad de poder transmitir campos dependiendo del lugar donde se excitan. Aunque bueno, hubo un tiempo en el cual también estas antenas no fueron muy estudiadas hasta que hubo un tiempo en que se reanudó el estudio y hasta la actualidad es un tópico bastante explorado y que se ha estudiado bastante a profundidad. Pues en este modelo, por ejemplo, tenemos el modelo de la cavidad en antenas patch. Este modelo describe al patch, que tenemos aquí un conductor de ancho W y a largo L, como una cavidad, que debajo de este conductor formamos una cavidad resonante. Esta cavidad puede ser modelada de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos en las cavidades. Por ejemplo, en el curso de radiación y propagación electromagnética 2, recuerdo, vimos los modos de propagación, vimos las frecuencias de corte, en fin, diversos conceptos que relacionan a guías de onda y a cavidades resonantes. Y también vemos en cavidad resonante las frecuencias de resonancia de distintos modos. Y podemos describir cuál es el comportamiento, en este caso, la distribución de campo eléctrico dentro del patch antes de ser radiado en función al lugar donde se excitan las antenas, al lugar donde se excita esta antena, el patch en específico. En esta gráfica, por ejemplo, se puede mostrar distintos modos de propagación a partir de una ecuación que ha sido propuesta a partir de modelamiento analítico. Pues como se puede observar, utilizando derivaciones directas de las ecuaciones de Maxwell, también se pueden proponer modelos. De hecho, son los modelos más confiables. Sin embargo, también son modelos que toman mucho tiempo en producirse. Es decir, el análisis y la propuesta de estas ecuaciones, de hecho, ha tomado mucho tiempo y, de hecho, en los últimos años ha habido como un decrecimiento en la producción de modelos de esta naturaleza, modelos netamente analíticos. Modelos que en la década de los 50, 60, 70 o en los 80 existían pues en mayor volumen. Se puede visualizar en esta diapositiva un ejemplo de estos modelos. Un modelo de cavidades en antenas patch. Otro tipo de modelos, pues aprovechando pues las ventajas tecnológicas que tenemos en la actualidad, las herramientas computacionales, son los modelos numéricos. Los modelos numéricos integran los modelos fenomenológicos que teníamos hace un principio, hace un momento, involucran análisis, la derivación de las ecuaciones de Maxwell, pero también combinados con análisis numérico, análisis matemático, análisis estadístico, análisis geométrico. Es decir, se involucran o se integran diversos aspectos para producir modelos numéricos que proporcionan alta confiabilidad
y también alto carácter de replicación, es decir, que se pueden repetir. Hay diversos ejemplos. De hecho, en este siglo han aparecido una enorme diversidad de modelos numéricos, precisamente porque con la aparición de la computadora, con la mejora de los algoritmos, de los sistemas operativos, de los transistores, de los procesadores, etcétera, pues se pueden hacer estos modelos a gran escala y con gran cantidad de información, y que pueden producir también comportamientos de dispositivos de una manera altamente precisa. En la figura de la izquierda, por ejemplo, tenemos un modelo de ancho de banda que ha sido producido en nuestro grupo de investigación. En antenas patch se ha realizado un análisis y se ha propuesto un modelo basado en la observación, basado en el análisis y basado en análisis matemático y numérico. Esta curva muestra el ancho de banda que es posible obtener en una antena patch con distintos materiales. La imagen del centro, la imagen con diversas esferas, es una imagen de rugosidad, es un modelo de rugosidad de conductores para antenas. Es una estrategia que ha sido desarrollada en el año 2015 por Simonovich. Este modelo describe la distribución o propone la distribución del perfil de rugosidad como esferas equivalentes. Es un modelo netamente geométrico que, bueno, luego involucra también análisis matemático y numérico utilizando las propiedades geométricas y se propone un modelo. En la imagen de la derecha tenemos un modelo estadístico. Es un modelo estadístico de pérdidas de retorno por rugosidad de conductor. Este modelo utiliza procesos estadísticos, utiliza variables de correlación, utiliza términos que se ven muy a menudo en procesos estocásticos y estadísticos. Quienes están llevando curso de estadística, procesos estocásticos, o quienes están por llevar, pues pueden observar que hay aplicaciones en el ámbito de la ingeniería y la investigación que se observan estos a menudo. Y de hecho, el análisis de procesos estadísticos estocásticos se lleva muy a menudo, es bastante frecuente. Bien. Un marco teórico sobre los modelos, pero es mejor mostrarlos en aplicaciones, en ejemplos que ilustren cómo estos modelos pueden ser útiles en diversas aplicaciones. Y es por esta razón que presento la sección de aplicaciones de modelado de antenas y dispositivos en radiofrecuencia. Una de las aplicaciones típicas y bastante poderosas es en el diseño. Pues utilizando modelado de antenas o dispositivos de radiofrecuencia podemos realizar diseño de estos dispositivos en un tiempo muy corto, pueden ser en minutos o en segundos, y no necesitamos de tomar un tiempo o de recursos altamente computacionales para proveer una respuesta, por lo menos con un nivel de precisión aceptable. Ahora, de hecho, últimamente, con el paso de los años, se han propuesto modelos con alta precisión que se equiparan de alguna manera con los software de simulación, que claro, es también importante resaltar que los software de simulación en onda completa o full wave son los que proveen las soluciones exactas, porque resuelven las ecuaciones en el espacio y hacen el cálculo iterativo pues de manera explícita. Dicho esto, el modelamiento es una herramienta para poder hacer un diseño de un dispositivo que luego puede ser utilizado, por ejemplo, para el diseño más exacto utilizando software de simulación. Con esto podemos ahorrar mucho tiempo y también muchos recursos computacionales. De ahí es importante también reconocer que existe una relación que es importante de reconocer. Bien, mostremos un ejemplo. Diseñamos una antena patch
con acoplamiento por proximidad, tenemos especificaciones. Tenemos, por ejemplo, una antena que debe ser realizada con un material de permitividad baja, 2.2, con respecto al vacío. Es una permitividad baja porque permite que los campos puedan ser transmitidos si se provee más ancho de banda. La frecuencia que se desea transmitir es 7.5 GHz y que el ancho de banda sea mayor de 5%. 5% es el rango de frecuencias en porcentaje con respecto a 7.5 GHz, que es la frecuencia de operación. Hemos visto a menudo que el ancho de banda puede ser especificado como la diferencia de frecuencias, pero en antenas es muy a menudo común utilizar también la representación porcentual. El rango de frecuencias dividido entre la frecuencia de operación, o frecuencia central. Una antena patch, como mostré en una diapositiva anterior, es una antena constituida por un conductor a manera de un parche sobre un sustrato. Y debajo de ese sustrato hay un plano de tierra, que es el plano de potencial cero, que lo relacionamos también con circuitos eléctricos. ¿Por qué con acoplamiento por proximidad? Pues la alimentación de la antena, que es una línea de transmisión, como pueden visualizar, esta línea larga, no se conecta directamente con el patch. De hecho, está debajo del patch. Como pueden visualizar, está en un sustrato intermedio. Hay dos capas y en la capa intermedia está la línea de transmisión. Entonces, es acoplamiento porque existe una intersección entre la línea de transmisión y el patch, y es por proximidad porque hay una cercanía entre estos, entre la línea de transmisión, el patch y el plano de tierra. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede visualizar de una mejor manera la intersección entre la línea de transmisión y el patch. En la vista frontal podemos visualizar las dos capas, hay dos sustratos, pueden ser del mismo material o de diferente material. Usualmente se utiliza un material de más permitividad en la parte de abajo comparado con la de arriba. La razón es porque el material de abajo busca como propósito confinar los campos que van a alimentar en esta línea de transmisión, mientras que el sustrato superior busca más bien liberar los campos, que es lo que tiene que ser una antena, es propagar campos. Pues bien, en este caso estamos utilizando para fines didácticos una permitividad constante de 2.2. Y bien, el objetivo es hacer un diseño utilizando modelos. Es todo. Pues, ¿cómo se puede realizar esta actividad o este diseño? Pues bien, tenemos diversos componentes. Podemos comenzar por la elección del sustrato base. El sustrato base es el sustrato inferior. Por ejemplo, por modelo se pueden observar estas curvas que hace un momento presenté, la de arriba. Cómo varía el ancho de banda en función al sustrato inferior. Pues haciendo un zoom a esta curva podemos visualizar que el ancho de banda es proporcional, aproximadamente es proporcional al grosor del sustrato inferior y también es inversamente proporcional a la permitividad. Cuanto más baja la permitividad, más ancho de banda. Cuanto más grueso es el sustrato, más ancho de banda. ¿Queremos un ancho de banda de más de 5%? Pues tenemos que observar de que el sustrato sea como mínimo 0.04 veces la longitud de onda guiada. Y en permitividad 2.2, que es el sustrato que está de color azul en la curva. Por cierto, estas curvas han sido obtenidas mediante la comparación por simulación en software simulación y han sido modeladas mediante ecuaciones matemáticas. Todo eso se encuentra en las publicaciones que se encuentran en las referencias debajo. Por lo que se pueden utilizar no solamente para los materiales que se encuentran en las curvas mencionadas, sino también para materiales intermedios que están en estos rangos. Pues bien, de esa manera podemos analizar y escoger un sustrato en función a su grosor, de manera inmediata, porque tenemos las ecuaciones. Tenemos el grosor en función a la longitud de onda, que son estos números que se encuentran debajo. Tenemos el ancho de banda máximo, que es en función a los valores que se muestran en la curva azul.
Pues si deseamos un valor más de 5% en ancho de banda, pues tenemos que escoger un sustrato de este rango de 1.52 milímetros, o por lo menos más de 0.76 milímetros. La razón por la cual se escogieron estos números es por razones comerciales. Este sustrato en específico existe en el mercado en diversos grosores. Estos son los grosores padrón. Hay más grosores y menos grosores, pero estos son los grosores existentes. Entonces, por ejemplo, en una aplicación real que necesitamos implementar una antena con sustratos comercialmente disponibles, pues podemos coger este material. Una antena con 1.52 milímetros de grosor cada uno, y el ancho de banda máximo va a ser de 10.55%, que es largamente más del 5% que se pide en este diseño. Pues bien, como se vio en la diapositiva anterior, con una curva de modelo matemático se puede obtener un parámetro, el sustrato. Otro parámetro importante es el diseño de la línea de transmisión. Es específicamente la superposición del largo de la línea de transmisión, o overlap, que también le decimos. Entonces, este ratio entre la longitud de la línea de transmisión y el ancho y largo del patch también es importante para, en este caso, obtener una frecuencia de operación similar a la que buscamos. 7.5 GHz es la que habíamos buscado. Pues bien, esta curva también ha sido obtenida por el modelo matemático propuesto y se ha verificado de que para el ancho, el sustrato inferior que hemos diseñado de 0.059 lambda sub r, tenemos que el radio debe ser de 0.573. Eso significa que este largo de la línea L0 debe ser aproximadamente 57% del largo del patch. De esta manera tenemos otra dimensión ya en el diseño. Tercer parámetro, el sustrato. El sustrato alto, el sustrato que va a estar entre el patch y la línea de transmisión. Este sustrato va a influir en el ancho de banda. De hecho, en las publicaciones que se encuentran debajo, se ha demostrado cómo se comporta el ancho de banda en función a la relación entre estos dos sustratos. En escala logarítmica se puede ver bien, de una manera muy clara, muy categórica, el comportamiento, la variación de comportamiento casi elíptica del ancho de banda. Una vez más, por razones comerciales, se optó por escoger un material del mismo espesor. El sustrato superior, el sustrato alto es igual al sustrato bajo, son de las mismas dimensiones, por lo cual el ratio es 1. Sin embargo, podemos visualizar que con este ratio 1 podemos tener un ancho de banda cercano al máximo. Si hubiéramos querido tener el ancho de banda máximo, pues tendríamos que escoger un sustrato más o menos 1.2 veces el sustrato anterior, de 1.52 milímetros. Pues bueno, hemos escogido un material igual, pues bueno, igual no se pierde mucho ancho de banda. Pero con esta gráfica podemos visualizar que si es que escogemos un sustrato que sea la mitad del sustrato anterior, pues no vamos a tener ancho de banda. Y si escogemos un sustrato que sea el doble del anterior, tampoco tendremos ancho de banda. Este ratio es función de la longitud de onda, que también es un parámetro de la frecuencia. Entonces, todos estos parámetros han sido obtenidos por modelamiento. Sin embargo, como se puede visualizar aquí, con una estimación se puede obtener un diseño. Ya tenemos otro sustrato a través del modelamiento, del modelado. Y bien, completamos el diseño. Ya tenemos la longitud. La longitud del patch es igual al grosor del patch, al ancho. Eso se puede obtener con las fórmulas clásicas de cálculo de frecuencia de resonancia de las antenas patch. En la literatura abundan estas fórmulas. Por esos cálculos tuvimos este valor 11.24 milímetros. Tenemos los sustratos escogidos ya con las dimensiones. Hay que tener en cuenta, es importante que los sustratos comercialmente hablando están disponibles en pulgadas o en milipulgadas. Son milésimas de pulgadas. De hecho, los sustratos se venden en pulgadas. Que bueno, ese es su equivalente en milímetros.
Su permitividad es 0.2, permitividad relativa. Y también tenemos un parámetro que es importante destacar que se llama tangente de pérdidas. La tangente de pérdidas es un parámetro que describe las pérdidas de un dieléctrico mediante la permitividad, que es, si lo extendemos de una manera más amplia, es un número complejo, y también es una función de la conductividad. Eso está descrito con más detalle en la referencia de Balanis, por ejemplo. Entonces este parámetro se puede medir como un parámetro que se llama tangente de pérdidas. Si esa tangente de pérdidas es muy baja, mejor. Significa de que las pérdidas van a ser mínimas o casi nulas. De hecho, este material es uno de los mejores en cuanto a tangente de pérdidas. Es un valor que no es fácil de encontrar. De hecho, el material FR4 que se usa, la baquelita, el material que se usa para circuitos eléctricos en PCB, tiene tangente de pérdida de 0.02, o sea, más o menos 20 veces la tangente de pérdidas del material Rogers. Pero bueno, en bajas frecuencias, en circuitos eléctricos, pues no tiene un impacto significativo, pero en antenas lo tiene y mucho. Longitud. La longitud de la línea de transmisión ya lo calculamos por el ratio, pues solo es una multiplicación, ya está. La longitud de la línea que va acompañado aquí al inicio, la extensión, se calcula con la geometría. La geometría del patch de la antena completa es 2 lambda 0. Podemos extenderlo más o bajarlo, depende de las dimensiones que tengamos. Pero en este ejemplo es 2 lambda 0 a 7.5 GHz, la frecuencia que se dé al principio. Tenemos esa dimensión y de esa manera tenemos la longitud de la línea de transmisión. El ancho de la línea de transmisión, existen diversas calculadoras en internet, existen diversas fórmulas, también basadas en modelos matemáticos que calculan esta línea de transmisión. Como podemos visualizar, se pueden hacer diseños con diversos modelos y los modelos ayudan muchísimo al diseño de dispositivos. Si esto lo tuviéramos que hacer en el simulador a ciegas, nos tomaríamos mucho tiempo, mucho tiempo. En sí, la simulación de esta antena no requiere mucho tiempo, pero llegar a estos valores es el reto. Entonces, llegar a estos valores con el modelado es una ventaja bastante significativa. Y es por ello, una vez más, que incido, es que mediante el modelado podemos llegar al diseño en un tiempo récord y que este puede ser mejorado luego con la simulación. Otra aplicación, la evaluación. A través del modelado se pueden evaluar parámetros, se pueden evaluar dispositivos en frecuencia, en radiofrecuencia, mejor dicho. Por ejemplo, en las antenas podemos estimar su ancho de banda, podemos estimar su patrón de radiación, podemos estimar su respuesta en frecuencia. Diversos parámetros se pueden visualizar, se pueden evaluar mediante el modelado. Ejemplo. De la antena anterior, la antena que diseñamos hace un momento, buscamos evaluar su frecuencia, su respuesta en frecuencia. Hace un momento, bueno, en realidad al principio expliqué que esta antena puede ser modelada como una red bipuerto o una red de un solo puerto y podemos utilizar los parámetros S para poder visualizar el comportamiento. Pues bien, esta antena puede ser evaluada mediante su parámetro S, parámetro de reflexión. S11 significa la cantidad de potencia, de corriente, o de tensión que es reflejada en el mismo puerto por el que entró. Mejor dicho, reflexión. ¿Cuánta energía se ha perdido como retorno? Se supone que si es que vamos a ingresar una energía, esa energía tiene que ser enviada a la antena y tiene que ser transmitida. No esperamos que la energía retorne. Si retorna, es porque no está comportando bien. ¿Cómo medimos eso? Con el parámetro S11. Se utilizan decibeles porque es una escala logarítmica y podemos visualizar con más detalle frecuencias o pérdidas muy bajas, pero que si lo presentáramos en secuencia lineal, pues no se notaría. Esto sería 0 y eso sería como 1. No es útil. Es mejor presentarlo en escala logarítmica donde se muestran más detalles. Por esa razón se utilizan decibeles. Entonces, tenemos la dimensión de la antena, tenemos el diseño y queremos saber cómo se comporta la antena. Bueno, podemos utilizar la simulación.
De hecho, la simulación es la que da la respuesta más exacta, porque resuelve el campo electromagnético en todo el espacio. Perfecto. Pero, ¿qué pasaría si es que deseamos hacer la optimización del diseño? Y para eso necesitamos evaluarlo. Podemos utilizar modelos. Pues bien, en el grupo de investigación que hemos estado, en nuestro grupo de investigación hemos propuesto un modelo para evaluar las antenas patch mediante acoplamiento por proximidad. Hay una formulación matemática que, bueno, aquí muestro en resumen, que se encuentra con más detalle en la referencia inferior. En resumen, en este modelo se describe una magnitud muy importante, que es la frecuencia de resonancia del patch. Como mencioné hace un momento, el patch es modelado como una cavidad. ¿Se acuerdan de los modelos analíticos donde hablamos de la cavidad? Pues bien, el patch es modelado como una cavidad y esta cavidad tiene una frecuencia de resonancia. Como se pueden citar varios modos, pues en esta ecuación se propone la frecuencia de resonancia, el modo fundamental, el modo de menor frecuencia. Bien, entonces, tenemos el modelo para la frecuencia de resonancia y con esta dimensión o con este valor podemos estimar diversos parámetros. ¿Se acuerdan que mencioné en un principio que la antena puede ser modelada como un circuito porque hay una conexión entre los circuitos y el electromagnetismo? Pues bien, tenemos aquí un modelo propuesto equivalente de la antena patch modelada por acoplamiento por proximidad. Es un circuito RLC que representa al patch, es un resonador en series con un circuito LC que representa a la alimentación. Utilizando del mismo modo que en el caso anterior, la observación y el análisis, se han propuesto ecuaciones matemáticas, si es un modelo numérico, que relaciona y describe y se conecta con las cantidades físicas que tenemos aquí en las propuestas. Como mencioné hace un momento, más detalles se pueden encontrar sobre estas ecuaciones en la referencia que se encuentra debajo. Pues bien, podemos aplicar el ejemplo que teníamos hace un momento. Teníamos la antena. Pues bien, para compararlo, tenemos la misma antena que diseñamos. Ha sido simulada en el simulador HFSS, valga la redundancia. Y se comparan las respuestas. Esta respuesta en frecuencia es la que se obtiene con el diseño, con el circuito. Y esta respuesta es la que se obtiene con el simulador. Son muy similares. La frecuencia de resonancia tiene un pequeño desplazamiento, igual a la pérdida de retorno. Sin embargo, podemos visualizar que los intervalos de la antena, la frecuencia de frecuencia, es muy similar. Por lo cual podemos mostrar y se puede visualizar, pues, entonces que mediante el modelamiento podemos hacer una evaluación del comportamiento de dispositivos en radiofrecuencia, por ejemplo, antenas. Otra aplicación, la optimización. Mediante el modelado podemos optimizar diseños. Podemos optimizar dispositivos, líneas de transmisión, guías de onda, antenas, etc. Podemos hacer la optimización mediante el cambio de variables. Por ejemplo, en la antena anterior hubiéramos cambiado la posición de alimentación en otro lugar y podríamos haber predicho cuál era la respuesta en frecuencia en ese otro punto. Con el modelamiento, con el modelado de antenas es inmediato, porque tenemos las ecuaciones. Pero también podemos hacer la optimización de forma sistemática. Tenemos las redes neuronales artificiales o los algoritmos genéticos. Pues bien, vamos a los ejemplos. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha estado avanzando mucho en la última década. De hecho, es como decimos, un trend topic, es un tópico muy activo, que se está avanzando últimamente en el desarrollo de antenas y de dispositivos como guías de ondas, utilizando redes neuronales artificiales. Pues se optimizan las dimensiones en función a la respuesta que va teniendo y en función a la respuesta que el usuario desea. Para eso se utilizan modelos, ya sean los modelos analíticos o numéricos, o también
de las simulaciones que también se realizan, ¿no? Con la solución de los campos de manera explícita. En la imagen de la derecha tenemos otro artículo sobre la generación de guías de onda mediante algoritmos genéticos, pues parte de un principio de población. Es una manera similar a cómo evoluciona una población, ¿no? De uno o dos, ¿no? Dos individuos, luego viene la siguiente generación, existen evoluciones, mutaciones, existen transmisiones a la siguiente generación, etc. Y en base a este principio se puede también optimizar dispositivos en radiofrecuencia, en este caso una guía de onda, se ha hecho, las referencias se encuentran debajo. Como se puede visualizar, pues el modelado se puede utilizar para también la optimización de dispositivos mediante la inteligencia artificial. Otro ejemplo de optimización es el desarrollo de software. De hecho, los softwares en CAD, los que son basados en circuitos, tienen una conexión con los modelos que se proponen para los dispositivos. Por ejemplo, en la figura a la izquierda podemos visualizar, es una captura de pantallas de un diseño en Microwave Office. Es un programa que permite diseñar línea de transmisión, permite diseñar dispositivos en RF, radiofrecuencia. Podemos ingresar parámetros como la longitud, el desfase en grados, la permitividad, y a través de modelos que existen en la literatura, que han sido, ¿no? Replicados y programados en estos softwares, es posible simular y predecir el comportamiento. Aunque claro, estos softwares también incluyen modelos numéricos, es decir, resuelven también los campos de una manera más explícita para brindar más exactitud. Pues bien, los softwares el modelado es también tiene esa aplicación, ese potencial en la invención de software. MATLAB también ha desarrollado software de optimización o software basados en modelos. Los conocidos toolbox. Han aparecido, por ejemplo, la antena toolbox, el phase array antena toolbox, el RF toolbox. Hay diferentes herramientas conocidas como toolbox que se basan en modelos existentes en la literatura, son replicados y pueden ser analizados y pueden ser implementados para aplicaciones que vayan más allá del modelo. Por ejemplo, tenemos un modelo en antena, pues queremos diseñar una antena, pues utilizamos el toolbox y podemos hacer el diseño. Y si queremos una respuesta más exacta, pues vamos con las dimensiones que ya tenemos del modelo, vamos al simulador y el simulador lo resuelve en un tiempo mayor, pero más exacto, en base a las dimensiones que ya teníamos previamente del modelo. De ese modo, no vamos a ciegas a desarrollar o a la simulación, que es lo que permite el ahorro de tiempo y de recursos. En la imagen de la derecha se muestra un software que se desarrolló en el grupo de investigación en la Universidad de Oklahoma. Consta de diversas herramientas que modelan antenas elementales y antenas en arreglo, diversos fenómenos como la sonda de superficie, los lóbulos que en inglés le llamamos creating lobes, y diversos fenómenos se pueden modelar y han sido condensados en un software. Y así, existen oportunidades del modelado que se pueden traducir a desarrollo de software. Otra aplicación muy importante, de hecho, la que retroalimenta el modelado es la investigación. Como línea de investigación, pues modelado permite la generación de nuevo conocimiento a través de nuevos modelos, a través del estudio de dispositivos más complejos, más sofisticados, y que permiten, pues, tener una imagen
más clara de los dispositivos actuales y también del futuro, porque hay tópicos que ya se están desarrollando en la actualidad para el futuro. Un ejemplo, la rugosidad en conductores eléctricos. Actualmente estamos en la telefonía 4G, y en Estados Unidos y en muchos países se ha implementado la telefonía 5G, pero en la academia, en la ciencia, en la comunidad científica, ya se está trabajando en 6G. Frecuencias de 100 GHz, 200 GHz o más altas incluso. Y a estas frecuencias, pues las antenas son más pequeñas. Tan pequeñas que imperfecciones tan minúsculas como la rugosidad del cobre pueden modificar el comportamiento de una antena. Pues existen diversos modelos que describen la rugosidad y estos modelos pueden ser actualizados y están siendo actualmente actualizados para mejorar el comportamiento y generar conocimiento que vayan al diseño, que permitan el diseño de antenas en alta frecuencia o dispositivos de radiofrecuencia, ¿no? en este rango de frecuencias arriba de 100 GHz. Como se puede visualizar, pues el modelado de antenas y de dispositivos en radiofrecuencia tiene un impacto muy importante en la investigación, pues como mencioné hace un momento, es la retroalimentación. Modelos que generan modelos y que van mejorando y permitiendo conocer el comportamiento de dispositivos actuales y futuros. Pues bien, para concluir esta presentación, un resumen, algunas consideraciones finales. Primero, los conceptos de electromagnetismo están ligados, tienen una fuerte conexión matemática, una fuerte conexión física y una fuerte conexión con el ámbito de la electricidad. Para nosotros, pues, que hemos estudiado ingeniería de electricidad, electrónica, telecomunicaciones, que vemos, pues, a menudo bastantes cursos de matemática, física, cálculo vectorial, campos electromagnéticos, pues animarlos a que mantengan esa conexión entre los conceptos que desarrollan, pues todos estos principios están conectados. Segundo punto, relacionado a modelamiento o a modelado, mejor dicho, el modelado de dispositivos en radiofrecuencias puede ser un tópico denso, matemáticamente hablando, pero como espero haber ilustrado en esta presentación, parte de principios conocidos y que proveen herramientas o existen herramientas para poder estudiarlos y que también permiten la generación de nuevas herramientas que más adelante también son de gran utilidad para el estudio y el análisis. Finalmente, las aplicaciones, yendo al ámbito de antenas, dispositivos de radiofrecuencia, pues los estamos viendo en todos lados y la tecnología pues nos sigue dando herramientas para poder tener una calidad de vida mejor y en esa orientación pues la investigación está dando es un pilar muy importante que también invito a todos vosotros a seguir. Existen diversas aplicaciones, ya sea en la industria, ya sea en el emprendedurismo, como también en la academia. Es un mundo muy, muy, muy bonito. Y bueno, con ello finalizo mi presentación. Gracias por su atención y estaré gustoso de responder sus preguntas.